¿Qué tal? Buenas noches, bienvenidos. Esto es Zona Franca. Feliz comienzo de semanas para ustedes. Desde que se conocieron los resultados preliminares de las elecciones legislativas, hubo una dura polémica por cuenta de la distribución de las curules en el caso de Senado, pues el pacto histórico detectó miles de mesas en las que no reportaron, dicen ellos, sus votos. Y es que con el escrutinio se encontraron más de 400.000 votos para la lista cerrada de esa coalición, lo que significó pasar de 16 a 19 curules. Y además le dio un duro golpe al Centro Democrático, partido de gobierno del expresidente Álvaro Uribe, que perdió una curul y se quedó con solo 13 en el Senado de la República. Ante la sorpresa de los partidos políticos por la apelación de los miles de votos, las redes sociales, como de costumbre, se llenaron de mensajes que pedían un recuento, y en la otra orilla quienes pedían respetar la decisión de los jueces escrutadores. Ante la incertidumbre, el gobierno se metió en la novela y convocó a la Comisión de Garantías Electorales para definir qué pasaría con los resultados. Pero sorpresivamente el registrador muy cuestionado, Alexander Vega, dio un reversazo, un timonazo, y no presentó la petición ante el Consejo Nacional Electoral para hacer un recuento como inicialmente lo había anunciado. Pues así las cosas, el Centro Democrático no contó con el apoyo de otros partidos y con la patraciada del registrador, todo apunta a que no habrá mayores cambios en los resultados del legislativo. Sin embargo, la imagen de Vega quedó mucho más golpeada y las insinuaciones de fraude ahora vienen desde el petrismo y desde el uribismo por los errores en el conteo de votos y las fallas en la página de la registraduría. Hay garantías de cara a la elección presidencial que será en 2 meses y qué pasará, por supuesto, con la distribución de curules en el Senado. Sobre esto hablaremos esta noche en Zona Franca. Bienvenidos. El protagonista de esta novela, que parece que no va a terminar bien, es Alexander Vega, que fue elegido en el 2019 por los presidentes de las altas cortes, y su gestión ha estado desde el inicio en el ojo del huracán por el manejo ahora de las elecciones, al punto de que varios sectores políticos están pidiendo su cabeza. Yo no he presentado ninguna solicitud, quiero aclarar eso, pero se hizo con el propósito de buscar una salida a todo este tema de legitimar el resultado, que estaban diciendo que fraude nunca existió. Señores magistrados, presidente encargado, para tranquilidad de las fuerzas políticas, no voy a presentar la solicitud de recuento de votos. Y ese fue el reversazo hace apenas unas horas en esa comisión, definiendo el futuro de lo que iba a pasar con los votos. José Vicente Sánchez es abogado, experto en Derecho Electoral y vicepresidente del Colegio Electoral Colombiano. Doctor, bienvenido, doctor Sánchez, a Zona Franca. Muchas gracias por la invitación. Muy buenas noches a todos los colombianos. También está esta noche con nosotros Gabriel Becerra, que es representante a la Cámara, electo por el Pacto Histórico, secretario general del Partido Unión Patriótica. Precisamente estuvo hoy en la reunión de la Comisión de Garantías. Bienvenido, señor. Buenas noches. Buenas noches. También se une a la conversación José Miguel Santamaría, que es empresario, profesor universitario y ex candidato al Senado por el Movimiento Salvación Nacional. Bienvenido, señor. Buenas noches. Bueno, muchísimas gracias por estar acá y un saludo muy grande a la audiencia. Pues comencemos con el doctor Sánchez, una de las personas que estuvo también en esa reunión hace apenas unas horas. ¿Qué sensación le deja? ¿Qué ocurrió allá? ¿Cuál es la lectura suya de lo que pasó en esa reunión de los partidos, del gobierno y el registrador Vega? Bueno, la lectura inicial es que la reunión de todos los partidos observadores internacionales, la Registraduría Nacional del Estado Civil, todos los magistrados del Consejo Nacional Electoral y todos los periodistas estaban invitados para determinar si se recontaban los votos para el Senado de la República, por una invitación que hiciera el Registrador Nacional al Consejo Nacional Electoral, acatando el numeral 4 del artículo 265 de la Constitución Política de Colombia, el cual, no solamente por invitación, sino a motu propio, el Consejo Nacional Electoral puede revisar absolutamente todo el proceso electoral antes de producirse el E26 que declare la elección del Congreso de la República. Señor Becerra, su lectura. Creo que fue una reunión afortunada porque por una inmensa mayoría
a excepción del partido político de la candidata Ingrid Betancourt, de los colegas de Salvación Nacional y del Centro Democrático, todos los demás partidos advertimos sobre las debilidades del sistema electoral, que es urgente reformar, pero a la vez nos pronunciamos a favor de una transición democrática, pacífica, respetuosa del Estado de Derecho, de la Constitución, de las leyes, y en consecuencia que si había dudas, como nosotros como partido las tenemos y tenemos reclamaciones también, las hiciéramos en el marco del proceso de escrutinio. Yo tengo que decir que advertimos con anticipación al registrador y a la comisión que se reunió hoy en reuniones previas a la comunidad internacional, los errores que, por ejemplo, eran muy evidentes en el formulario de 14 y que nos iban a afectar. Por eso el pacto histórico construyó una legión de guardianes de la democracia que ha logrado recuperar de manera histórica aproximadamente 500.000 votos, no se ha terminado, y en consecuencia el registrador tuvo que aceptar que no existían los elementos. El Consejo Nacional Electoral tampoco tenía las condiciones para aprobar esta decisión, y creo que quien ha ganado es la democracia, y vamos a avanzar hacia un nuevo gobierno, que esperamos sea el del pacto histórico, con una tranquilidad de que se va a respetar la voluntad electoral. Señor Santamaría. Pues mire, acá ha habido un manto de duda, y no de ahorita, sino ha habido un manto de duda sobre cómo viene funcionando esa registraduría y cómo viene funcionando el Consejo Nacional Electoral desde hace mucho tiempo. Y yo lo digo porque yo fui el promotor de la revocatoria de Claudia López. Y nosotros, después de haber presentado la audiencia pública el 25 de enero y que nos debieron haber entregado las planillas del 1 de febrero, nosotros retiramos esa revocatoria en junio del año 2020 porque no nos han entregado las planillas, en una arbitrariedad del registrador nacional. Segundo, nosotros como Partido Nuevo, que nos entregaron la personería el 1 de diciembre del año pasado, pedimos el anticipo y nunca nos fue entregado el anticipo. Entonces uno ve que hay unas cosas que no están funcionando. Hubo la reunión con Indra, bien sea del señor Petro o bien sea de cualquier otra persona. Muchos, el expresidente Andrés Pastrana dijo, oiga, ¿por qué no revisan bien lo de Indra? ¿Por qué no hacen las cosas? O sea, acá venía un manto de duda muy complejo sobre ¿Usted está esto. montado en el tren, si me permite la expresión, de que aquí sí hubo fraude? ¿Usted no da el beneficio de la duda? Yo que no hubo un puedo, error? no, yo no puedo definir que hubo fraude o no hubo fraude porque yo no me he metido de fondo en el tema. Lo que veo es que hay un manto de duda y eso es gravísimo para la democracia, porque lo que está pasando acá es que el sistema electoral colombiano no puede tener dudas, porque ahorita nos avecinamos a una elección presidencial. Y si alguno de los aspirantes tiene dudas, si van a haber dudas sobre esa elección, vamos a estar en problemas, porque es el garante de la democracia y el garante de las elecciones que va a haber. Y yo lo que creo es que al pedir el reconteo, y él, qué pena decirlo feamente, pero se mamó del reconteo hoy, ¿cierto? Entonces siguen habiendo mantos de duda y hay gente que no está contenta con lo que está pasando y yo creo que tiene que haber alguna solución sobre eso. Doctor Sánchez. Bien, yo les voy a hacer una breve historia de lo que ha sucedido con los escrutinios en Colombia. El año 2010 hubo una resolución del Consejo Nacional Electoral haciendo caso al artículo 265 de la Constitución y contabilizamos absolutamente todos los votos, revisados uno por uno de todo el país. Duramos en esa tarea 4 meses y medio. Se entregaron las credenciales el 19 de julio a las 11 de la noche. Esto también fue a Congreso de la República. Congreso de la 2010. República, 2010. En el año 2012 demandaron esa resolución ante el Consejo de Estado. El Consejo de Estado dijo que ellos a motu propio no podían hacer eso y tumbó la resolución y dejó sin dientes al Consejo Nacional Electoral. Posteriormente, en el 2014, en el recuento de votos, se infringieron absolutamente todos los procesos y Mira le tocó acudir ante la justicia administrativa, contenciosa administrativa, y demandar la nulidad.
El fallo salió hasta enero del año 2018, donde le concedieron efectivamente que les había faltado la contabilidad de más de 43.000 votos, que le permitía tener personería jurídica y 3 escaños en el Senado. Tuvo que anularle 3 y ellos entrar. Y en esa misma sentencia, que es el santo grial del derecho electoral en Colombia, el mismo Consejo de Estado determina que debe hacerse todo lo posible dentro de los escrutinios para saberse la verdad electoral. ¿Para qué? Para la tranquilidad del pueblo colombiano, para saber que efectivamente su voluntad fue la de determinar quiénes los iba a representar en el Congreso de la República. Con este recuento breve de la historia, es lo que ocurre con Alexander Vega no es algo inédito, ya había ocurrido antes en el país. Totalmente. Además, los escrutinios por lo general se demoran para el Congreso de la República entre 3 meses y medio a 4. En esta oportunidad, en una semana, ya han cerrado 11 departamentos. Inaudito. Eso nunca había sucedido. Representante Becerra. Nosotros compartimos de que el sistema electoral es un sistema, voy a utilizar una palabra fuerte, es un sistema bastante podrido desde hace mucho tiempo atrás. Lo que ningún colombiano con sensatez política y racionalidad va a creerse es que el registrador, que todo mundo conoce, es elegido por los partidos de la coalición de gobierno, porque expresa esa correlación de fuerzas, vaya a llegar a una supuesta articulación para favorecer al pacto histórico. Yo creo que no es así, creo que se ha actuado de manera irresponsable por parte del presidente de la República, que además, no siendo garante, como debe ser el jefe del Estado, de una posición que permita la transparencia del proceso, intervino después de algo que también lo deja muy mal parado como jefe de Estado, de un trino del expresidente Álvaro Uribe. Nosotros nos preguntamos si los partidos mayoritarios actualmente en el Congreso y durante mucho tiempo han estado ahí, ¿por qué no han permitido una reforma electoral profunda? ¿Por qué no han permitido que el informe de la misión electoral especial que surgió del acuerdo de paz hubiese podido desarrollar, más allá de lo único que se ha desarrollado, que es el estatuto de la oposición, la reforma electoral? Colombia adolece de un sistema electoral moderno porque sigue funcionando el Código Electoral del 86, profesores y colegas. Entonces, lo que sí no hay ninguna duda es que el sistema electoral tiene muchas deficiencias, que en estas elecciones, ustedes lo escucharon esta mañana, prácticamente todos los partidos se presentaron. El tema de los testigos, por ejemplo. En el momento de garantizarle a los partidos el acceso a los testigos, el software no funcionó. El tema de la inscripción de cédulas, la adecuación de los puntos de votación en el exterior, una cadena sucesiva donde hay que decir la registraduría y el registrador tienen una gran responsabilidad. Pues claro, es que acá tenemos un problema gravísimo, es que acá ninguna de las reformas que necesita el país en los últimos 20 años la ha dejado hacer el régimen. Y eso es una realidad. Y la reforma política o la reforma electoral claramente es uno de esos problemas. Es increíble que sigamos teniendo listas preferentes, porque parte del problema fue las listas preferentes. Ese E14 es una vergüenza, ¿cierto? Sí, entonces ese E14 no funciona. ¿Cómo así que hoy en día, por ejemplo, un candidato al Senado en una lista preferente se puede gastar 1.000 millones de pesos para hacer su campaña? Y si él tuviera testigos electorales en todas las mesas, los testigos le costarían alrededor de 10.000 millones de pesos. Porque 112.000 testigos, porque tiene que tener uno por mesa, a 100.000 o a 70.000 pesos el día, ¿cuánto le cuesta? Entonces, es que es el absurdo más grande, o sea, todo está mal concebido. Pero acá lo que pasa es que pasan esas reformas por el Congreso y nadie las pasa porque, al parecer, la gente se siente cómoda con este estatuto que tenemos electoral, que es espantoso. Entonces, eso es un problema que está pasando, pero no solo el electoral, el de justicia, el político.
una cantidad de cosas que toca cambiar y acá sí toca hacer pues un tema para cambiar todas estas cosas y poder realmente avanzar hacia adelante. El ruido del reconteo comenzó con Gustavo Petro, que inicialmente pidió que se hiciera un recuento de los votos. Se subieron allí el Partido Centro Democrático. Tenemos en pantalla el listado de partidos que apoyaron: el partido de la U, Nuevo Liberalismo, Movimiento de Salvación Nacional, su partido, doctor Santamaría, y el Partido Conservador. Doctor Sánchez, ¿qué pasó allí a última hora? María Camila, si pero estaban todos pidiendo señor. Eso no fue así realmente. Los iniciales que pidieron después de Gustavo Petro estaban todos, en desde esta mañana pidiendo. En la sesión del día de hoy está la grabación, a excepción de Salvación Nacional. Se arrepintieron, estamos claros que se arrepintieron. Es posible que se hayan arrepentido. Pero en ellos, la reunión pero ellos estaban pidiendo inicialmente el recuento. Se subieron al bus de Gustavo Petro y se bajaron de ese bus esta tarde en la reunión que hicieron. ¿Cuál es la lectura que ustedes tienen de eso, doctor Sánchez? Bien, la lectura es la siguiente. Existe para algunos partidos que tienen aseguradas hoy unas curules, hoy, no hacer el recuento porque ya tenemos asegurado. Sin importar que más adelante, lo digo con toda seguridad, va a haber sendas demandas de nulidad electoral de este proceso. Sencillamente porque las comisiones escrutadoras no dieron los términos para poder impugnar, para presentar los recursos de reposición o apelación. Uno de los temas. Segundo de los temas, no se cambiaron las votaciones sin haber abierto las mesas para el reconteo. Esa verificación se tiene que hacer en cada una de las mesas que va a modificar el valor que trae el E14 de transmisión, que allí adentro se tiene que hacer bajo el E14 de claveros y se hizo solamente con el de delegados. En esas circunstancias estoy muy seguro que las sendas demandas de nulidad electoral van a llegar al Consejo de Estado en única instancia muy pronto, apenas entreguen las credenciales a los nuevos congresistas. Escuchemos entonces al precandidato presidencial por el Pacto Histórico, Gustavo Petro, que les decía hace unos instantes, fue el primero en pedir el recuento de votos, luego dijo que ya no estaba interesado. Ya no se puede contar cuando ha pasado del Poder Judicial, que hasta el sábado estaban, al CNE, cuya mayoría es uribista. Sus funcionarios que están allí, la mayoría son uribistas, son políticos. No es lo mismo cuando está en manos de un juez custodiado el voto a cuando está custodiado por los amigos de Uribe. Representante Becerra, ¿qué pasó allí con su candidato? ¿Cuál fue el viraje? ¿Por qué esa decisión de primero sí, después no? Gustavo lo dice de manera muy clara, ¿no? Una cosa es que los jueces de la República cuenten los votos y otra cosa es que un organismo político muy cuestionado desde diversas orillas como es el Consejo Nacional Electoral lo haga. Nosotros hemos optado por reafirmar que opere la ley electoral y que la ley electoral permite que en sus instancias respectivas, las comisiones escrutadoras municipales, incluso en las instancias superiores, incluso llegando a el Consejo Nacional Electoral, ellos puedan interponer sus recursos. Entonces, la decisión nuestra es que fundamentalmente se respete el escrutinio, que se respeten a los jueces de la República, el registrador, y esa fue parte de las contradicciones que fueron muy evidentes, planteó la semana pasada un reconocimiento a los jueces de la República y el día de ayer estaba anunciando un preconteo general donde desconocía el papel de ellos. Entonces, creo que el pacto de nuestro candidato presidencial ha sido coherente en plantear que en las circunstancias actuales, si no hay garantías de imparcialidad, pues sencillamente debe operar lo que está previsto en la ley. Doctor Santamaría. Acá cada quien habla como le fue en la fiesta, como, ¿cierto? Entonces, si a usted le va bien en la fiesta, pues entonces usted está de acuerdo. Pues si a usted le dieron el trago dañado y todo eso, pues no está de acuerdo. Y acá lo que pasó fue que en este escrutinio que hubo, como dice el doctor Sánchez, muy rápido, un escrutinio de una semana donde se revisaron una cantidad de 29.000 mesas de venta, 29.000 mesas de votación, pues el Pacto Histórico gana 3 senadores y hasta de golpe Vamos a puede ganar ganar 4 o 5 y hasta de golpe puede ganar más.
pues sería muy absurdo que el señor Gustavo Petro estuviera diciendo, oiga, no, vámonos al reconteo, ¿no? Hemos aceptado resultados electorales. Si ya se ganó esos 4, entonces ya no lo quiere hacer. Obviamente los otros, los que están perdiendo, porque es que como son los mismos senadores, si uno gana 3, hay otros que pierden 3. Entonces ellos son los que están levantando y decir que no. Entonces es como digo, como le va en la fiesta a cada uno. Pero lo que es claro, y yo dejo esto con suma claridad, que es el riesgo que tenemos como país. El riesgo que tenemos como país acá es que no existe una certeza ni una tranquilidad del pueblo colombiano sobre nuestro sistema electoral hoy en día. Y no existe por ninguno, independientemente que hayan pedido el reconteo o no lo hayan pedido. Y eso es gravísimo para las instituciones democráticas. Y eso es gravísimo para las elecciones presidenciales. Y acá estamos en un riesgo demasiado grande de perder la democracia y perder las libertades, porque la gente no está tranquila con lo que está pasando ni en la registraduría ni en el Consejo Nacional Electoral. Doctor Sánchez. Bueno, el precandidato o candidato presidencial dice inicialmente que se recuenten los votos. Posteriormente dice que no, porque ya hubo una solución al tema, ya se le resolvió su tema de su colectividad y que hoy no hay garantías de quien ostenta los votos, quien tiene las bolsas. Las bolsas también están en manos de uno de los 3 claveros que también son jueces de la República. Entonces, adicionalmente, tiene unos que fallan y otros que cuidan los votos también jueces. Entonces, ¿confía en unos y en los otros desconfía? Esa sí no la creo. La clave, la Ahí urna sí no le triclave tiene la característica de ser 3 Tres. para permitir un equilibrio. Después de que se hicieron los escrutinios, ha quedado en manos de la registraduría, del registrador nacional, con una característica que los colombianos conocen muy bien: el manejo clientelar que ha hecho este registrador, entregando miles de puestos, entre ellos registradores municipales, departamentales, a los sectores políticos tradicionales, lo decimos con toda franqueza, no son para nosotros prenda de garantía ni de transparencia. ¿No cree, representante, que se precipitaron, es decir, la rama judicial que participa en ese proceso ya final, se precipitaron a reconocer unos resultados con todos los problemas que había denunciado, incluso desde el Pacto Histórico, el Centro Democrático? Yo creo que eso indica algo, los dos coincidiendo en los problemas que había con el E14. María Camila, lo que pasa es que los resultados oficiales no han salido. Lo que ha habido es un preconteo que no tienen fuerza legal. Posteriormente se ha iniciado el proceso de escrutinio. El proceso de escrutinio al día de hoy no ha terminado y quien va a declarar ya oficialmente los resultados pues será el Consejo Nacional Electoral posteriormente, que ojalá sea lo más pronto posible. En sí mismo el problema de que sea rápido no es un problema. El problema es que todo ese proceso está con un manto de duda porque han existido muchas deficiencias. Lo otro es que la cadena de custodia no está garantizada de los votos y ese fue un elemento que para nosotros ha sido sustancial. Nosotros no podemos permitir, después de que jueces que abrieron las urnas triclave con participación de un equilibrio, digamos, dentro del control de esa urna, hacen el escrutinio, posteriormente esos votos han quedado en manos de una sola llave y por lo tanto para nosotros, por los argumentos que he dicho, no es garantía de transparencia. Doctor Sánchez. Existe una seguridad de esa cadena de custodia sobre los... ¿Dónde están los votos? ¿Dónde está la físicamente? seguridad? Los votos físicamente están metidos arrumados entre bolsas selladas y si alguna de esas fue abierta es porque esa mesa se recontó. Si están totalmente selladas, esa mesa no ha sido recontada, doctor. Entonces, ¿por qué usted dice ¿Por qué que la cadena de reconteo custodia- general? Pero ¿por qué si usted tiene un manto de duda, por qué usted no hace el reconteo? ¿Por qué no permite? ¿Por qué hoy se oponen? Porque Yo no nosotros entiendo no por qué se tenemos... oponen si eso tiene que ser una tranquilidad para el pueblo colombiano, de que efectivamente sus votos fueron depositados precisamente en favor de lo que ellos quieren que lo representen en el Congreso de la República. Y, Ese es un y tema- han tenido el derecho de hacerlo en las comisiones. Claro, en las comisiones. ¿Y por qué no lo han hecho? ¿Y por qué las han negado las comisiones?
Bueno, ahí hay un problema Ahora sí de la explíqueme organización por qué las han electoral. negado. Si las han negado, ¿por qué no hacemos el reconteo de votos? ¿Qué pasa con que se haga el reconteo manual de los votos? Absolutamente nada. La tranquilidad es de ustedes, la tranquilidad es de los demás partidos políticos, la tranquilidad no es de los partidos políticos, la tranquilidad es del pueblo. Si el pueblo tiene la tranquilidad de que sus votos fueron contados debidamente, pues no tenemos ningún problema porque al Congreso van a llegar las personas que efectivamente fue la voluntad popular. más, si ahorita en ese sentido no hay ningún Gustavo problema. ahorita Petro hiciéramos y una el pacto encuesta, ha aceptado durante mucho tiempo los resultados electorales. No nos pueden acusar desde el año desde el año 1819 se han aceptado. En 1970 tenemos no lo una de las aceptamos. democracias, tenemos una de las democracias más antiguas del mundo estables. ¿Tú crees que es estable la Totalmente democracia estable. colombiana? Bueno, no, entonces dígame cómo no. Dígame que no ha sido Yo le estable. pregunto a los ciudadanos, ¿es estable la democracia Claro, colombiana? porque es que cosa- aquí no ha yo le digo habido, una cosa no ha adicional. habido presidentes que se tomen el poder, Pero acá, como ha sucedido en otros países en el mundo. Acá hubo una dictadura en el 53. Dicta blanda. Bueno, la valoración política es muy subjetiva. Sí, bueno. Ahí está la historia. Una. Y en los 70 hubo un hecho de tal trascendencia que profundizó la violencia política. Por eso nosotros hemos Buscaron dicho, cualquier excusa para No, tomarse el poder y para tomarse las armas. Lógica. Porque efectivamente el presidente Pastrana ganó las elecciones, Misael Pastrana. no tiene autoridad histórica. Las el ganó porque es que presidente Pastrana adicionalmente Pero no ahorita- hubo ninguno de los candidatos al Senado del año 1970 que sacara más votos que el candidato presidencial, el general Rojas Pinilla. Eso podría indicar que efectivamente los votos fueron Estamos quitados a él. hablando para las nuevas juventudes del llamado chocorazo. Sí, dicen que es chocorazo. ¿Qué fue lo que sucedió? Las primeras escrutinios apenas empezaron a darlos en el año 1970. Se formó un problema gravísimo. Empezaron Claro, a salir a porque las calles a quemar todo. Nos acostamos, digo, quienes en ese momento Sí, no estaban diga con un eso. presidente y se despertaron con otro presidente. Pero le voy a decir eso es una Tú falso. no, María Eso Camila, es no falso. creo que estuviese en esa época. yo creo que como no vale Santa la María. pena irse a 1970 porque es que tenemos un problema, es en el 2022. Perdóname, es que en el 70 se montó un movimiento de guerrillas. Tiene consecuencias. Porque tomaron la excusa de que se han robado las elecciones y entonces nosotros nos tomamos el poder y nos vamos a llamar M19. Ese fue el tema electoral. Hoy puede entonces nacer otro. Sí, pero más que eso es que hoy en El día... 13 de marzo, hoy en pero día eso la es lo que no población merece colombiana- Colombia. El 13M. Hoy en día los colombianos no están tranquilos con lo que está pasando. Exactamente. No están tranquilos. Y se me hace a mí que los partidos políticos, el registrador nacional y el mismo gobierno no le están dando tranquilidad. Porque el reconteo hubiera sido la tranquilidad para todo el mundo. Porque con un reconteo, pues, mucho, se vuelven y se cuentan todos los votos y sobre los votos sale la realidad. La verdad ¿Quién no electoral. puede estar de acuerdo con que se vuelva a hacer un reconteo de los votos? María Es Camila, absurdo que no. Un Eso sí es partido, cierto que un es un partido tan registrador riguroso ambivalente. en el control electoral, y creo que todos debemos reconocérselo, como es el partido Mira, hoy hizo una exposición magistral, con mucha rigurosidad, exponiendo los argumentos jurídicos, sobre todo por los cuales no procedía a hacer el escrutinio general y siendo de la coalición del gobierno, dejó solo al gobierno. No acogió la recomendación de su presidente y Puede mucho ser menos eso, dejó pero puede y ser mucho eso. más dejó solo al registrador. Entonces yo creo que aquí hay gente muy seria que ha advertido sobre la inexistencia de Cuente la de otra parte condiciones. del grupo Pero Mira. hablemos del El grupo ciudadano Mira hoy común. cuántos... Estoy hablando de su vocería legal. No, pues cuente el resto de la parte, porque está contando lo que la Lo vocería que dio vi hoy. en la reunión. Lo que viste en la reunión. Muy bien. Ahora cuéntenos cuántos congresistas tiene hoy Mira. No, recuperó 3. Ok. ¿Cuántos tiene personería jurídica para Claro. 4 años más? Perfectamente. ¿Qué necesidad tienen de entrar a que no queden ni siquiera? Porque quedaron muy cerca al umbral. Pero ese no es un criterio No, que yo creo que cuéntenos. debe ser riguroso, porque yo creo que a la democracia colombiana no le sirve que si a mí me va bien, las cosas están bien, y si a Así mí me va funciona, mal, las qué cosas pena. están mal. Aquí Así hay un es. gran consenso de que el sistema electoral tiene que ser reformado y que tanto para ustedes como para todos los 22 partidos se han presentado una serie de irregularidades.
La diferencia está en cómo resolverlas. Mientras unos quieren aprovechar la situación para incendiar el país como el expresidente Uribe y generar un caos, otros estamos diciendo, curiosamente, la izquierda y los sectores progresistas tenemos que garantizar el respeto de la institucionalidad y tenemos que permitir con los mecanismos que existen que todas esas dudas y esas infracciones se resuelvan porque la ley lo permite. Pero es que el reconteo no es estar en contra de la ley. No es en Qué contra pena. de la ley. Es que se puede hacer. Nosotros estamos en contra del reconteo general. El reconteo General. se puede hacer y no es ilegal ni está en contra de la ley. Acá lo que estamos, general sí. Es que acá lo que ¿Por estamos qué? jugando es sobre la veracidad y sobre la realidad. ¿Cierto? Acá no importa a quién le fue bien o a quién le fue mal al final. Ese no puede ser el criterio, ¿No es estoy de cierto? acuerdo. Acá estamos pensando es que le vaya al país bien. Y la manera de irle al país bien es que los ciudadanos tengan tranquilidad. Y para que los ciudadanos tengan tranquilidad, todos tenemos que levantar la mano y decir, oiga, ¿sabe que mi voto está? Porque es que lo que pasa es que lo que uno ve a través de las redes es la cantidad de gente llamando y diciendo, oiga, es que no aparece mi voto, no aparece mi voto, no aparece mi voto. Sí. Hay un tema que, pena que, el tema del preconteo, ese preconteo que tratan de hacer, que a las 5 de la tarde se sabe qué pasó, es un absurdo, porque como usted dice, no tiene Legalmente. veracidad ni tiene legalidad ese preconteo, pero genera un valor. Y ese valor se convierte en un problema para los escrutinios Genera después. más bien una expectativa, Claro. una falsa Sí, realidad de que alguien sí es un exactamente. congresista. Entonces, eso se debería acabar. Uno piensa, por ejemplo, en otros países donde hasta el otro día salen los resultados. Y uno dice, oiga, de golpe debería ser así. Sí. Debería ser así cuando realmente se sumen los votos verdaderamente, porque acá el problema radicó entre lo que generó ese preconteo y lo que generó el escrutinio, lo que está generando el escrutinio, que es una diferencia que, a diferencia de los años anteriores, tiene una diferencia muy grande. Y esa diferencia grande es la que genera este escozor y este tema para la ciudadanía, porque yo insisto, es que acá vienen unas elecciones presidenciales donde hay unos partidos que están en discordia, donde nos estamos jugando algunos la continuidad de la democracia y otros otras cosas que no son de este caso atender, ¿cierto? Y si la parte electoral no tiene la tranquilidad del pueblo colombiano de lo que está pasando en la registraduría, de lo que está pasando en el Consejo Nacional Electoral, estamos en problemas. Y esa es la realidad. Doctor Sánchez, ¿por qué, retomando un poquito lo que dice el doctor Santamaría, de que muchas personas están buscando el voto, no los encuentran, el voto fue nulo? ¿Por qué está ocurriendo esto? Digo, no es la primera vez que la gente sale a votar, hay mucha gente que por tradición y por costumbre sale a votar y hoy se encuentra con esta realidad y es que su voto fue anulado. Es exactamente cuando usted paga la luz de su casa y no encuentra el recibo, vuelven y le cobran. Está angustiada porque yo lo pagué. Yo fui, lo hice el pago. Con mayor razón quienes tienen el derecho a elegir, derecho, techo de político en el mundo, derechos humanos. ¿Cómo es posible que yo llegue a votar y después cuando entre al internet miro toda la planilla y no aparece ni un solo voto por el movimiento o partido al cual yo le di mi confianza? ¿Qué tengo que pensar? Pues que me robaron. Pero esto es un problema, y se lo pregunto con total claridad, del registrador Alexander Vega, No. porque por capricho cambió los testigos electorales. No. ¿Dónde está el problema? Ese es un tema de error humano que se puede solucionar muy fácilmente. Pero es un error humano fundamentado en testigos que son nuevos, que no se capacitaron bien. Es decir, un problema que nace con la registraduría caprichosa en cambiar los testigos electorales. Permítame. A muchos de los jóvenes que les enseñan a sumar en primaria, les hacen exámenes de matemáticas. Y en los exámenes no todos sacan 5. Por una sencilla razón. Porque hay unos que se equivocan en sumar. Y algunos llegan a viejos con la misma maña, tampoco saben sumar. Pero todo tiene una solución en materia electoral. ¿Cuál es la solución? Recontar los votos abriendo una bolsa, sacando los votos que ya están ordenados por partidos y contar los que no llevan nada, sacando un acta nueva diciéndole los votos reales son por el partido verde tantos, por el partido amarillo tanto, por el partido azul, por el partido rojo. Y ya se acabó.
Pero quiero hacerte una... El doctor lo plantea como si permítame fuera una cosa muy reunión sencilla. Eso lo hemos Señor. hecho durante muchos años. De Yo no toda- te he visto en esas lides. toda- Yo sí he estado. Hemos le consta a la aprendido gente. tanto No, que hasta somos ahora el tú partido llegas a con este más tema. testigos en este Hasta ahora momento. llegas en este tema. Porque yo sí he estado en escrutinios desde hace muchísimos años, desde el año 1988. Yo no estoy aquí pontificando porque nunca he estado. Aquí pontifico porque he estado Y en mira el todos los resultado. procesos. Y en todos los procesos, además, tratando de que en estos procesos democráticos se sepa la verdad electoral y haya tranquilidad para el pueblo colombiano, de que efectivamente esa es su voluntad. Pero venga, le cuento una cosa, Camila. Dice que el Consejo Nacional Electoral tiene unas atribuciones especiales, lo dice la Constitución Política de Colombia, y me atrevo aquí a leerlo, perdóneme. Además de oficio o por solicitud, como lo ha hecho el registrador, revisar escrutinios y los documentos electorales concernientes a cualquiera de las etapas del proceso administrativo de elección con el objeto de que se garantice la verdad de los resultados. ¿Tiene o no la Constitución Política encaminada a las funciones del Consejo Nacional Electoral de otorgarles esa posibilidad de que revisen los escrutinios? Claro que la tiene. ¿Y Y qué en dijo esa- el Consejo de Estado? ¿Qué dijo el Consejo de Estado cuándo? El Porque Consejo de en dos- Estado- en dos partes dijo, a ver, cuénteme. Porque autoridades que no creo yo están para nada interesadas en promover una confusión como el exmagistrado José Gregorio Hernández o el exmagistrado Armando Novoa han expuesto también sus argumentos Armando jurídicos. Novoa, ¿de qué partido es, perdón? Armando magistrado? Novoa era magistrado del Consejo Nacional Electoral. ¿De qué partido fue que le De la oposición, De- porque de- es un instrumento... De un partido de izquierda, ok, perfectamente, Sí, muy bien. como- Entonces, mira, vamos como a hacer la lo siguiente. mayoría son No, y es un gran derechos, amigo sí. mío, excelente señor. Pero ven, te cuento. ¿Qué pasó? Usted me habla del Consejo de Estado. Gracias por hablarme. Porque había... Hubo dos sentencias del Consejo de Estado. Una en el año 2012, en el cual dijo que el Consejo Nacional Electoral no se podía abrogar esas funciones porque el Congreso de la República tenía Una ley que estatutaria. sacar una ley reglamentando ese artículo. Se lo inventó el Consejo de Estado. Muy bien. Y se tumbó la resolución. Y en el 2018 saca otra favoreciendo al Grupo Mira, diciéndole que efectivamente hubo unas irregularidades, le concede los 3 senadores, pero pasa una cosa, en la parte gruesa de la sentencia dice que se tiene que hacer todo lo posible en las comisiones escrutadoras, el Consejo Nacional Electoral, la registraduría que sirve como secretario en las comisiones escrutadoras, para que se sepa la verdad electoral, porque se retrotrae 5 años después. Y en la discusión también está el Centro Democrático, que a través de la presidenta del partido ha asentado su posición sobre el resultado de los escrutinios. Van a insistir ellos en que se revisen, en que se vuelva a hacer ese conteo de votos. Que no vemos cómo puede uno responderle a tantas personas que están evidenciando, y nosotros lo hemos visto. Hay enmendaduras, hay tachaduras, ustedes oyeron lo que el mismo registrador dijo de los jurados de votación. Doctor Santamaría, Sí, es que discúlpeme acá el no me registrador, como buen político hoy, de golpe contabilizó y dijo, ¿cómo quedó mejor? Y se echó para atrás. No, sí. Y solucionó un problema con los partidos políticos, pero no lo ha solucionado con la ciudadanía. Es que la ciudadanía es la que está inconforme. Y la ciudadanía es, al final, los que tienen que estar conformes con nuestro proceso electoral. Y ahí es donde está el problema. Entonces, lo que va a pasar es que acá nos vamos a encaminar unas elecciones presidenciales donde no hay claridad y no hay tranquilidad. Y eso es gravísimo. Nosotros teníamos 500.000 ciudadanos que ejercieron el derecho democrático a votar y no aparecían sus votos. Y muchos de ellos, a través de nuestros guardianes de la democracia, nos hicieron llegar las observaciones y garantizamos con 78.000 testigos que vamos a aumentarlos para las elecciones presidenciales. Tenían 43.000 mediante inscritos y reclamaciones. 30.000 en remanentes. ¿Esos remanentes también los pusieron a cuidarlos? Nosotros No creo. colocamos todo lo que podía estar Perdóname, en el marco los de la remanentes legalidad. también los pusieron porque ellos Todo no tendrían el registrador chance. presentó hoy un dato de 78.000. Sí, claro, Bueno. el dato de ustedes es muy sencillo. Sí, nosotros pusieron desafortun- 43.217
fijos y de remanentes 35.142. Los remanentes también los pusieron a hacer testigos electorales, porque estos remanentes no podían ser. Solamente los 43.000. Nosotros tenemos un derecho como partido político a tener testigos electorales. Claro. En el marco de la ley y a pesar de los obstáculos que se colocó con el software de testigos, garantizamos tener la mayor capacidad que teníamos en este momento para poder recuperar los votos y hemos recuperado cerca de 500. Pero ¿qué tal nosotros? Qué pena. Permítame. Todos los votos que ustedes recuperaron, se abrieron las mesas para contar esos votos. Donde identificamos nuestras comisiones de abogados en los escrutinios, interpusieron las reclamaciones y recuperamos los votos. Perdóname, tengo que ir a abrieron las comerciales. mesas Al regreso, y recuperaron ahí los votos. Al regreso, en las comisiones escrutadoras municipales recuperamos buena parte de eso. Perdóname, abrieron las mesas y se contabilizaron los votos. ¿Cuál es el procedimiento? El procedimiento es estamos ese. en Zona Franca, estamos hablando de política. Tras el escrutinio, el pacto histórico obtuvo 19 curules, los conservadores quedaron con 15, el Partido Liberal con el mismo número de curules 15, la coalición Centro Esperanza 13, el Centro Democrático 13, Cambio Radical 11, Partido de la U 10 curules y el MIRA. Los cristianos, Coalición por Colombia Justa Libres, 4 curules en el Congreso de la República. Vamos a hacer una pausa. Al regreso analizaremos la figura del registrador. ¿Debe o no renunciar a su cargo? Los leemos con la etiqueta numeral Zona Franca. Ya regresamos. Estamos de vuelta, estamos en Noche de Elecciones, hablando del registrador que a propósito atribuyó los errores en el preconteo a los jurados de votación y aseguró que en redes sociales hubo una paranoia por las denuncias de fraude, por lo que aseguró que los comicios nunca estuvieron en riesgo. Quiero preguntarle al doctor Santamaría si a su juicio, con el papel que ha tenido un poco antagónico, el registrador debe renunciar e irse del cargo. Yo estoy de acuerdo con lo que dice mi partido y con lo que dice mi candidato presidencial, que es Enrique Gómez Martínez, en que el registrador debe renunciar. Y la explicación es muy sencilla. A uno lo nombran para un cargo y para hacer una gestión bien hecha. Y cuando uno hace una gestión mal hecha en el sector público o en el sector privado o en el sector que quiera, pues uno tiene que renunciar porque no está haciendo las cosas bien. Entonces yo sí creo que el registrador tiene que renunciar. Representante Becerra. La solución no pasa por la renuncia del registrador, que tendrá que considerarla seriamente. Para nosotros que no apoyamos la elección del registrador, teníamos serias críticas a todo el proceso porque como se ha hecho con los órganos de control, este no es un órgano de control, realmente el papel de la coalición del gobierno ha sido nefasta. Hay, por ejemplo, un papel muy negativo de la Procuraduría, su nivel de intervención es mínimo y los demás órganos de control. Nosotros lo que pensamos es que hay que reformar el sistema electoral y que en la actual coyuntura, más allá de si el registrador se queda o el registrador se va, hay que garantizar la verdad electoral mediante la ley, la aplicación de la ley, de la Constitución y terminar los escrutinios y después ejercer, como aquí muy bien se ha dicho, cualquier recurso legal frente a este proceso electoral, pero para nosotros el problema es más de fondo, no pasa única y exclusivamente por la renuncia o no del registrador en esta coyuntura. Doctor Sánchez. La verdad es que en Colombia existe pesos y contrapesos. A todos los funcionarios públicos pueden ser investigados por la Procuraduría General de la Nación para procesos disciplinarios. En este sentido, cualquier ciudadano colombiano puede interponer ante la Procuraduría esas Se lo cambio entonces. Tiene en pantalla las relaciones políticas del registrador Alexander Vega. Está Bernardo El Ñoño Elías, Musa Besaile, el clan Char y una lista de etcétera de personas que promovieron su llegada a la registraduría. Aquí debe haber un costo político, digo, si usted lo cree, sobre lo que está ocurriendo en el país con las elecciones. Previamente a ser registrador nacional, que fue el doctor Alexander Vega. Magistrado del Consejo Nacional Electoral. Y antes de ser magistrado del Consejo Nacional Electoral, que fue el doctor Alexander Vega. Secretario. Tan corta la historia, ¿no? No es la corta la historia. Antes de eso fue abogado del partido de la U, de varios candidatos al Congreso. Hizo su especialización en Derecho Electoral en la Universidad del Rosario.
se graduó como abogado en otras partes. Entonces, ¿qué pasa? Que tiene una trayectoria política. Entonces, si hoy me encuentro aquí con el doctor Rafael Santamaría, entonces yo, que es mi amigo, yo amigo de su padre además, y de sus hermanos y sus sobrinos, entonces yo, si algún día soy magistrado del Consejo Nacional Electoral o registrador nacional, entonces me van a indilgar a mí que yo llegué gracias a la amistad que yo tenía con el doctor Santamaría. No, tiene que ser por un examen que a él le realizaron, por unas entrevistas que él realizó, hubo un proceso de elección para que él llegara. No veo por qué tienen que inmiscuir unas amistades supuestas del clan Char. ¿Cuál es el clan Char? Él llegó Fueran solo allí, amistades llegó solamente, solo ¿no? apoyado políticamente. Perdóname, Camila, ¿tú sabes cuánto fue la calificación que él obtuvo en su examen? Entiendo yo que no fue el primer puesto, no necesariamente el mejor calificado. Ese fue uno de los mejores calificados. Y su entrevista fabulosa, pienso yo, que llegó con méritos suficientes Pero ¿quién ha dicho algo de las Cortes, que por se ejemplo? desempeñó, pues ese desempeño no es para decirle renuncie. ¿Quién tiene la facultad de sacarlo del cargo? Ya será un caso disciplinario, la Procuraduría. Yo hoy no estoy en esa posición de pedirle que Pero las renuncie. Cortes que Santamaría. fueron los que lo eligieron, ¿o no? Porque fueron las Cortes los que lo eligieron. Sí, ¿Quién claro. le ha levantado la mano a las Cortes a decirle a ustedes por qué eligieron a este señor? Nadie les ha dicho nada. Como si allá las Cortes no se tocan, ¿no? Porque hay un carrusel. Porque también necesitamos una reforma integral a la justicia. Perdóname que Y nos van a necesitamos hablar de un carrusel, quiero conocerlo porque es que esa sí no me la sé. Hay un Señor. carrusel Venga, ¿cómo es el carrusel? Cuéntanos. para pagarse favores mutuos entre un poder, que es el Congreso de la República, que elige magistrado en las altas cortes, que después paga favores a través de este tipo de elecciones. Yo creo que es irrespetuoso con la ciudadanía decirle que en Colombia hay un equilibrio de poderes cuando hemos visto a una Procuradora General de la Nación actuar con una clara actitud de ventajismo político. Creo que lo que hoy está haciendo la opinión pública es castigando a esa política tradicional que ha hecho de los poderes del Estado un carrusel para mantenerse en el poder a través de sectores políticos tradicionales y de mafias políticas. Y por eso es que el pacto histórico hoy está capitalizando una idea de cambio, una búsqueda de la ciudadanía. Yo creo que Ya Córdoba es un cambio yo creo que no se puede valorar a la opinión pública de este país de esa manera. La opinión pública sabe que aquí ha habido tráfico de influencias para elegir magistrados y para elegir altos cargos del Estado colombiano como el registrador nacional, y aquí están las consecuencias. Esas mafias políticas hoy han impedido que haya una reforma electoral y estamos viviendo las consecuencias. Por eso hay que acabar con esa mafia política. Es que qué pena, pero la justicia está politizada. Y está politizada desde la Constitución del 91. Porque cambiaron la metodología, cómo se eligen los magistrados. Porque los magistrados hoy en día necesitan de los congresistas para ser elegidos. Entonces viene un tome y dame ahí que es complicado y eso es lo que toca reformar. Por eso la reforma a la justicia es importantísima. ¿O es pensar que la Junta Directiva del Banco de la República hoy es independiente del Gobierno Nacional? Estamos en Zona Franca, estamos hablando de las elecciones. A propósito, el registrador dijo que ya se tienen resultados consolidados en lo que tiene que ver con la Cámara de Representantes de 20 circunscripciones. Vamos a hacer una pausa. Al regreso, las conclusiones de cara, sobre todo, a las elecciones de mayo, elecciones presidenciales. Ya regresamos. Regresamos, los estamos leyendo con la etiqueta numeral Zona Franca, hablando de la suerte de los escrutinios, del resultado de las elecciones del domingo 13. Doctor Sánchez, ¿cuál va a ser el resultado entonces, pensando en las elecciones de mayo, elecciones presidenciales, con todo este vericueto que tenemos electoral por cuenta del E14? Hoy hay 11 candidatos presidenciales. En el largo respiro de 2 meses y 10 días, que quedan menos de 10 días y una semana, algunos de esos van a dejar su carrera por la presidencia. Pienso que es más fácil esos escrutinios,
es más rápido, no tiene realmente dificultades. Obviamente cada partido tiene que colocar sus testigos electorales para la confianza de toda la ciudadanía. La ciudadanía es una invitación para que se convierta en testigo electoral de alguno de los grupos políticos de los cuales ustedes tienen afines su pensamiento, de tal manera que presten un servicio voluntario. Es además dignificante poder cuidar los votos de todos sus conciudadanos. Representante Becerra. En primer lugar, esperamos que, como hoy se comprometió el ministro del Interior, se convoque para la próxima semana la Comisión de Garantías. Y en esa comisión tomar las decisiones que nos permitan corregir los errores de las elecciones anteriores. En segundo lugar, convocar a la ciudadanía para que fortalezcamos mucho la participación ciudadana mediante el llamado que el doctor Sánchez ha hecho. Necesitamos fortalecer esta legión de guardianes de la democracia para que todos los partidos políticos tengamos la tranquilidad que la voluntad expresada en las urnas se va a respetar. ¿Van a reconocer ustedes el resultado de elecciones, digo, en las presidenciales, si todo sigue, si no hay transparencia y claridad sobre lo que está ocurriendo en lo de Congreso? Gustavo Petro ha sido nítido en eso. Nosotros vamos a reconocer los resultados electorales siempre y cuando se garantice la total transparencia conforme a la ley y conforme a la Constitución. Doctor Santamaría. Hay un dicho que dice que cuando usted quiere que no pase nada, crea una comisión. ¿Cierto? Y eso fue lo que hizo el presidente. Eso no sirvió para nada, porque se reunió un día y echó para atrás todo. Entonces yo sí pienso que no era decisoria, ¿no? Hago un llamado a la ciudadanía a que crea en las instituciones y a que trate de sacar adelante estas elecciones que vienen en mayo, creyendo en lo que está pasando. Pero yo también le pido a las mismas instituciones que se autorreformen y que por favor el registrador dé un paso al costado, porque el problema no es el registrador, como de golpe dicen, pero el problema es que toca darle claridad a las personas de que acá no está pasando nada mal. Claridad y transparencia para las próximas elecciones. Esta noche José Vicente Sánchez, abogado, experto en Derecho Electoral y vicepresidente del Colegio Electoral Colombiano. Un placer tenerlo esta noche acá. Muchas gracias. Muchas gracias por la invitación. Dios los bendiga. A usted también, Gabriel Becerra, representante de la Cámara, electo ahora por el Pacto Histórico. Un gusto, señor. Muchas gracias. Finalmente estuvo acá José Miguel Santamaría, ex candidato, profesor universitario, ex candidato al Senado por el Movimiento Salvación Nacional. Un gusto. Buenas noches. Buenas noches y muy contento de haber estado acá hoy. El gusto es nuestro. Ustedes, como siempre, llegamos al final lastimosamente. Mañana tenemos una cita aquí a las 9 en punto, seguramente para seguir hablando de política, para tratar de entender hacia dónde se mueven todas las fuerzas en esta época electoral. Feliz resto de noche. Que descansen.